la serie expositiva de la primera carta a Timoteo. Tomen asiento. Es momento de tener, como diría un conocido mío, sintonice su dial en la palabra de Dios. Es un momento de prestar atención porque esta es una palabra muy justa, es una palabra que necesitamos estar muy atentos porque estas son base para nuestra congregación, son base de conocimiento de parte de Dios. ¿Saben por qué estas palabras a veces pueden ser profundas? No es tampoco una cosa inentendible, pero vamos a profundizar por qué. Porque eso nos va a evitar dolor de cabeza en el futuro. Esto es edificar la iglesia, estar poniendo el fundamento en nuestras vidas y entender por qué de razones de muchas cosas. Vieron que en el servicio público, por ejemplo en la seguridad, nosotros, tenemos acá lo que es la policía o tenemos el ejército. Y una de las cosas que cuando uno va recién, entra al ejército, entra como un soldado raso, una persona que hoy en día es un ejército profesional. ¿Y qué pasa? Cuando entra enseguida no le van a dar, vení voy porque tenés esta cara linda y porque tenés un cuerpo atlético, te vamos a dar ahora, te vamos a poner como un general. ¿Y por qué me van a dar general? Y porque sos alto y sí, no, me caes bien, le dice. No se lo dan eso, ¿no? ¿Por qué? Porque se sabe que tiene que pasar un montón de pruebas. Al menos tiene que saber el manejo de un arma. Para ser un general tiene que tener conocimiento de táctica, de estrategia. Tiene que tener esa capacidad de mando, una voz de mando, experiencia, alguna experiencia en combate. Una persona que realmente debe exhibir un carácter adecuado, honorable. Ser una persona instruida en la defensa personal. Una persona que debe exhibir un carácter de lealtad, patriotismo, etc. Son virtudes, ¿no? Entonces ahí, con el tiempo, eso es con el tiempo, puede ser que, esa persona llegue a ocupar un puesto de mando en el ejército. Esta analogía la voy haciendo porque nosotros vemos acá que son cosas visibles. No es que andan adivinando los superiores a ver este muchacho, a ver, vamos a tratar de adivinar y ver, a ver qué piensa. Lo ven en su diario andar. Cómo responde a las órdenes, si es educado, si es obediente, si acata las órdenes. Estamos hablando del contexto militar. O sea, no estamos hablando de un contexto democrático. O sea, ahí te dicen, hace esto y tenés que hacerlo. Pero muchos pueden ser rebeldes, desobedientes. En la época, yo tengo un primo mío que cada vez que salía de licencia del servicio militar, no me acuerdo ya cuántas veces mató a la abuela y mató al abuelo porque siempre llegaba tarde en las licencias. Tenía que presentarse el lunes a la mañana y aparecía el jueves. Y no sabe cuántas veces ya mató a la abuela, mató al abuelo, mató al tío, siempre poniendo excusas. Obviamente se las pasaba en el calabozo. Pero valiendo en este sentido, vamos a ver en estos pasajes de la Escritura y hoy vamos a retomar el capítulo 3 de 1 Timoteo, como vimos la semana pasada. Vamos a leer el versículo 1 al versículo 7 para estar en contexto. Esta es una sección que en realidad abarca hasta el versículo 16, porque abarca el liderazgo de la iglesia, donde incluye a los diáconos. Vamos a ver acá, a través de la palabra del Señor, cómo Pablo está trayendo esta instrucción. Dice la Escritura, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hasta ahí vamos a compartir y hoy vamos a ver, esperemos llegar en el tiempo, el versículo 2. ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos el versículo 1. Y en realidad lo que Pablo está haciendo acá es diciendo, ¿alguno anhela el obispado? ¿Anhela el trabajo, la obra pastoral? Buena obra desea, esa obra es excelente. Es excelente, o sea, Timoteo, ¿alguno realmente está teniendo en su corazón ese sentir, tiene anhelo de servir a Dios, de estar liderando? Amén, buena cosa, es una obra excelente, buena cosa. Pero fíjate, Timoteo,
es necesario y comienza a dar unos requisitos. Es como si, pero fíjate que debe ser de esta característica. O sea, no se puede poner a cualquiera, no se puede levantar, porque yo tengo ganas de predicar y yo tengo ganas de enseñar y yo tengo ganas de hacer cosas. Entonces, bueno, buenísimo. Ese es el error que se cometió durante muchos años en otros contextos. Donde, por ejemplo, hemos visto a veces se tenía muy baja la vara. Venía un músico, una persona que sabía tocar un instrumento, hacía 15 días que se empezaba a congregar, totalmente inconverso. Hacía 15 días y surgió una campaña y ya los ponían a tocar. Y porque bueno, después Dios ahí haciendo la obra. Una barbaridad. Se piensa que porque algunas cualidades tiene, entonces bueno, vamos a darle para que haga. Pero acá Pablo está trayendo una instrucción clara a la iglesia y en esta sección establece los requisitos para el liderazgo. Entonces, y que estas son pautas a tener en cuenta al observar el diseño divino para la estructura, el servicio y la conducción de la iglesia. Esto es parte de la estructura. Muchas veces, como hay un libro, se llama El enrejado de la vid, y en este sentido, este libro habla sobre las prioridades del ministerio pastoral y la parte vital de la vid, o sea, la vid misma, la planta de uva, la parte vital de la iglesia son las almas, las personas. Y después habla de lo que es el enrejado, que es la estructura, digamos, las comisiones, ministerio de esto, ministerio de aquello, la estructura. ¿Y cuál debería ser la prioridad? La prioridad, en definitiva, tiene que ser la parte vital. La estructura después se va viendo. Pero estas son las bases que nosotros tenemos en base a la palabra de Dios. Tener en cuenta los porqué de muchas cosas. Y yo puedo dividir el versículo 2 en ser antes que hacer. El segundo encabezado, integridad sexual. Tercer encabezado, cualidades personales. Y el cuarto, una actitud excluyente. Vamos acá, ser antes que hacer. Porque muchos por ahí quieren levantarse como líderes, pero en realidad quieren que el título los impulse, como si mágicamente el día que, bueno, vos sos líder o vos vas a ser pastor, con ese título mágicamente vas a ir haciendo las cosas que tenés que hacer. No. Es un error, es un poco cultivar el pensamiento mágico, el pensamiento místico y la vagancia. Bueno, pero Dios no me lo puso en el corazón. Bueno, entender de que Pablo le está diciendo a Timoteo, si uno anhela, está buenísimo que se anhela obispado, es el sobreveedor, tiene que ver con el ministerio pastoral, se puede alternar con, ¿se acuerdan? El presbítero, el sobreveedor, el obispo o el pastor. Es la misma oficina, se pueden alternar. Pero acá está hablando exactamente, y esta palabra obispo tiene que ver con un sobreveedor, que es la función que estaba haciendo Timoteo. Tenía que ser un sobreveedor, es alguien que está viendo desde arriba. Ese es el obispo. El obispo tiene que ver, ¿se acuerdan? Como decía en el griego, episcopos. Epi viene de ver y copos tiene que ver desde arriba, como sembrando arriba de una loma, como quien mira las ovejas. Entonces esa es la función pastoral, ver muchas veces las cosas que otros no ven para empezar a trabajar. Vemos acá que Pablo habla que si está buenísimo es algo excelente, pero para llegar a esto en medio de un clima complicado como era la iglesia de Éfeso en ese momento, donde estaba abundando falsas doctrinas de un gnosticismo, esas mezclas de religión judía, de judaísmo con el paganismo griego y asiático que estaba en Éfeso, además de tener esa mezcla trascendental, a su vez después estaba la rama judaizante, de maestros que estaban extraviados de la fe, como dice en el verso 18 del capítulo 1, personas que no pueden estar que conforme a lo que Dios había hecho, pero en el verso 18 no, sino hablan de lo que ni entienden ni comprenden, no entienden ni lo que hablan, ni lo que enseñan. En el versículo 7, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Gente que no entendía nada y hablaba porque tenía boca, pero como tenía un léxico medio complicado, fantasioso, como Pablo le dice a los Gálatas, ¿quién nos fascinó? La palabra fascinar viene de hechizar, de embrujar. Es como que los embrujan con argumento, como habla una palabra, ¡oh, qué léxico, qué palabra, qué unción que tiene ese maestro! Estaba diciendo cualquier disparate. Queriendo hacerse doctores de la ley, eran judaizantes, pero no entendían ni lo que hablaban ni lo que afirmaban.
No tenía pie ni cabeza. Y había como una rebelión también, por eso establece anteriormente el rol de las mujeres en la congregación, el rol de los varones, cuanto a estar a cargo del liderazgo de la iglesia, y las hermanas a estar aprendiendo en el contexto de la reunión como cuerpo de Cristo, la reunión pública de la iglesia, que las mujeres estén aprendiendo con toda sujeción. Entonces, entender la palabra del Señor, cómo viene ordenando Pablo las funciones, y Pablo está hablando sobre aquellos varones, el llamado pastoral es para varones, como vimos la semana pasada, pero en este contexto complicado donde Timoteo tenía que corregir, contrarrestar la rebelión, y entonces ¿qué pasa? Los errores de doctrina, falsa enseñanza y una rebelión que estaba viendo en ese momento. Entonces Pablo le va diciendo que no podía escoger un candidato de liderazgo de cualquier forma, sino que él o los candidatos deben cumplir con ciertos requisitos, deben cumplir con ciertos parámetros. Debemos ver a la luz de esas escrituras que no se debe tener en cuenta, si bien es un detalle, pero la animosidad y algunas dotes por ahí de liderazgo, porque algunos pueden tener una persona muy administrativa, una persona se lo ve ordenado, pero cuidado, eso no es para decir, yo tengo ganas de hacer, quiero hacer, sino que Pablo le está diciendo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario. Entonces tenemos que tener en cuenta esta pequeña partícula, esta palabra. Es observar a la persona en sí misma. Es necesario, es el ser, tiene que ver con el ser, tiene que ver con el carácter. Todo lo que viene acá es necesario, tiene que ver con el carácter de la persona. Y el carácter es algo que se ve en el tiempo, que se trabaja, que exhibe. Y en definitiva, vamos a ver a la luz de esto, dice que es necesario. Se ve el carácter en sí mismo, su carácter que lo define como alguien apto para tomar el oficio de anciano. Puede tener dones para servir a Dios, pero por ahí Dios no le dio el llamamiento para tener el oficio de anciano. El anciano, el pastor o el obispo, que son lo mismo, es un oficio que Dios da. Y ese oficio, hay dones para ejercer ese oficio, pero si no hay un llamado de Dios, no te metas. Pero la iglesia tiene la responsabilidad, otros líderes, y la iglesia también tiene la responsabilidad de observar esto. Una de las cosas que vemos, que una de las cosas se va a observar si hay realmente un llamado del Señor en la persona. ¿Se acuerdan? Buena obra desea, pero dice si alguno anhela, el anhelo es estirarse hacia adelante, o sea, das una evidencia pública de que vos estás sirviendo a Dios, estás hablando con gente, estás queriendo tener animosidad de servir a Dios en lo que sea. Después, bueno, te das cuenta que tenés charla con la gente, que se te ve que te relacionás públicamente con las personas, que podés tener buen trato. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se va viendo algunos aspectos de la persona. Pero ¿qué pasa? ¿Qué vemos acá? También de parte de Dios, que también dice que si uno anhela, tiene que ver con un fervor del corazón. Es el llamamiento interno del Señor. Es algo que no te lo vas a poder callar. Es algo que en tu corazón va como a quemarte. Así como Jeremías dijo en un momento donde estaba perseguido, no voy a hablar más de parte de Dios. Me voy a callar la boca, porque todo problema nomás. Lo estoy parafraseando. Pero después dice que tuve en mi interior como un fuego, que quise resistirlo, pero no pude. Entonces, ¿qué pasa? Vemos en la palabra del Señor que cuando Dios te llama, Dios te empieza a poner una presión en el corazón, en lo profundo de tu alma, y que no te vas a poder escapar hasta que vayas a hacer lo que Dios te dice. Es algo realmente hermoso, pero a veces nosotros la complicamos. Llámese por miedo, así como le pasó a John Knox, el fundador de lo que hoy es la iglesia presbiteriana. Cuando la iglesia en el tiempo de la Reforma, él fue discípulo de Juan Calvino, fue a Escocia, y entonces ¿qué pasa? Él le dijeron en la iglesia que querían que él sea el pastor y comience a predicar. La actitud de John Knox tuvo tal temor, tal consternación, que se fue corriendo a su habitación, se puso abajo de la cama y se puso a llorar desconsoladamente por el temor, el peso, la responsabilidad que sentía. Hasta que fueron los hermanos, lo alentaron y el Señor le dio renuevo de fuerza, y fue lo que hoy conocemos como la iglesia presbiteriana. Fue el fundador John Knox, el santo de la espada, le decían. Ahora vemos en este sentido, es necesario. Esto quiere decir que no solo hay necesidad, sino que son condiciones excluyentes. Quiere decir que no son negociables.
Una persona que se observa estos caracteres, si no llena estos requisitos, no puede ser llamado al ministerio. Sería un error. O hay que esperar que Dios siga trabajando en ese corazón, o definitivamente debe asumir que por ahí tiene unas grandes ganas de servir a Dios, pero por ahí no es el lugar correcto. Entender en las Escrituras cómo nos lleva a esto es necesario. Sin estas condiciones no debe ejercer el liderazgo un hombre en la congregación. Pero es observar otro detalle no menos importante. Dice Darrin Patrick: en cierto sentido, esta lista de requisitos se destaca por lo poco sobresaliente que es. Casi todas las condiciones establecidas aquí para los ancianos, obispos, son los que se requiere para cualquier creyente en otros lugares de las Escrituras. ¿Qué quiere decir con esto? Las condiciones que están dadas acá es para un cristiano maduro, una persona madura en la fe. No está hablando de venir de otro planeta tipo Superman, o que bajar de una nave extraterrestre, no. Está hablando de que se observa una persona que tiene requisitos y que cumple con ser una persona madura en la fe. Por eso son irrelevantes a veces, por eso el pastor no es el superestrella. Lo que tiene que es un hermano mayor en la fe en cuanto a su madurez, que Dios lo ha llamado y lo ha equipado para que pueda guiar a otros al conocimiento de Cristo y que maduren mientras él también sigue madurando, va camino a perfección. ¿Y qué dice estas cosas? Es necesario, o sea, esto no se puede negociar. ¿Y qué cosa es ser irreprensible? Entonces debe ser un ejemplo para la congregación. Fíjense en la autoridad que hablaba Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 16. Por tanto, os ruego que me imitéis. En otro texto dice, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Fíjense que Pablo está diciendo en autoridad apostólica, imítenme a mí. Pero ojo, él no basa toda su teología en que él era perfecto y bueno, él era el ejemplo de la gracia de Dios. Pero una persona madura en la fe. ¿Por qué? Una de las cosas, pedía que ser un ejemplo que no puede ser sujetado. O sea, ¿qué tiene que ver con irreprensible? Quiere decir que no puede ser agarrado con algo. No puede ser apresado como un delincuente. ¿Por qué? Porque van a venir acusaciones, quizá alguna persona a querer desprestigiarlo, pero todas esas, bajo un sistema justo de investigación, todas esas caen por tierra porque no son mentiras. Muchas veces puede pasar, es como que no tienen de dónde agarrarlo, antecede lo que es su reputación. No pueden venir a decir, como a veces ha pasado, yo he escuchado, este es creyente, este va a la iglesia, no, y todo el mundano muchas veces pone sus excusas para alejarse de Dios, pero lamentablemente se ha abonado ese camino con malos testimonios de personas que dicen ser creyentes, pero sus vidas se distan de cualquier lado, menos el evangelio. Hombres que hablan muy bien la palabra, muy bien, muy léxico, muy evangélico, pero después maltratan a la esposa, maltratan a los hijos. Son golpeadores, conozco casos de ser golpeadores, de ser abusivos. Y la gente lo ve así, los parientes lo veían. Y si esto es ser evangélico, déjame como yo estoy. Entonces entender que aquel candidato no puede estar agarrado con esto. Como habla de ser imitados, de seguir el ejemplo de otros mayores en la fe. Filipenses, carta de los Filipenses, capítulo 3, verso 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hablaba de hermanos mayores, estaba hablando de Timoteo, de Epafrodito, de Epafras, de otros hermanos que eran mayores en la fe. Sigan el ejemplo, imítame a mí y el ejemplo que tienen los demás. O sea, debe ser un ejemplo a seguir. Decía un pastor puritano del siglo XVII, allá por los 1600 vivió, se llamaba Richard Baxter, y decía lo siguiente: tenga cuidado de usted mismo, para que su ejemplo no contradiga su doctrina y para que no sea como piedra de tropiezo delante de los ciegos y pueda ser una ocasión de ruina, para que no diga algo de su vida diferente a lo que dice su lengua y sea el mayor estorbo para su propia obra. Fin de la cita.
También se debe observar una de las cosas, lo que no dice el texto. A ver, ¿qué es lo que no dice? Una de las cosas irreprensibles no está hablando de que alguien es perfecto, sin defecto. No quiere decir que aquel que sea candidato y aquel que se pueda observar para ser pastor no es una persona inmaculada, totalmente santificado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos santificados por nuestra posición en Cristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 1, saluda, dice el apóstol Pablo, saluda a los santos llamados a santificación. Y era una iglesia muy problemática. Pero ¿qué pasa? Una cosa es la posesión espiritual y estamos siendo santificados porque por la obra de la santificación estamos siendo perfeccionados por la obra de la santificación. Porque, por ejemplo, 1 Corintios 6:11 habla de lo que eran antes los corintios y lo que es su realidad espiritual que tenían, capítulo 6, verso 11. Y esto erais alguno, mas ya habéis sido lavados, y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y estaba hablando de pecados de todo tipo, describió versículos anteriores. Pero ¿qué vemos en las Escrituras? Que ya aquel que ha nacido nuevo, ha sido santificado, ha sido libre de ese pecado, pero que puede tener luchas. En la santificación del creyente estamos libres de la atadura y el yugo del pecado que nos esclavizaba, pero todavía no somos libres de la presencia y la acechanza del pecado. Entonces, ¿qué pasa? Todo creyente, por más maduro que sea, va a tener lucha en su corazón y va a tener esa batalla con el pecado hasta que estemos en la plenitud con el Señor. Por eso no es alguien perfecto. ¿Por qué? Porque es alguien maduro en la fe, pero en la práctica todavía tiene trabajo por hacer. Pero esencialmente se refiere a que debe ser alguien maduro en la fe, de buena reputación, y este término es como la base o el paraguas de lo que Pablo va a exponer en los requerimientos para ordenar al ministerio de la iglesia local. Es como decir que sea irreprensible. Este es como el paraguas donde Pablo empieza a describir los distintos requisitos o las condiciones que tiene que tener, algo que no es negociable, es necesario. No podemos negociar eso. Ver a alguien maduro en la fe, pero ¿cómo vemos? Vemos algo, dice que es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Hablo en el segundo encabezado que tengo acá, que es la integridad sexual. Es algo vital para el ministerio, la integridad sexual. Hoy en día en muchos contextos casi que no importa. Viven, practican el pecado, no importa. Predican así en pecado, predican todo en adulterio, en algunos, ni un problema. Bueno, delante de Dios eso rendirán cuenta. Si no se arrepienten, se van a ir al infierno. Con todo y título de pastor que puedan tener. Marido de una sola mujer. Esto no tan solo se refiere al estado civil. Bueno, yo estoy casado, listo. ¿En qué se refiere a eso? Bueno, ya que en esa época la sociedad greco-romana, acuérdense que Éfeso era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, era la puerta para el oriente. Está a 800 kilómetros de lo que hoy es Estambul, en Turquía. Tenían el templo, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era el templo de la diosa Artemisa, o Diana de los Efesios, como decían. Y sus prácticas cúlticas eran de todo tipo de depravación. Tenían lo que serían monjas, sacerdotisas, hacían todo tipo de servicio depravado. Para que se entienda, hay chicos. Pero en medio de eso, tener una vida de adulterio, una vida de fornicación, una vida de promiscuidad sexual, no había problema, era normal. Entonces, que esté casado no importaba, si no, yo estoy casado acá, pero que sea adúltero no tiene nada que ver. O sea, ¿cuál es el problema? Bueno, los efesios venían de eso. Los efesios venían de esa cultura. Entonces muchas veces tenían un poco de mezcla en cuanto a su cultura, su forma de vivir, de ver, y Dios llama a santidad. Acuérdense en Levíticos 11, donde Dios dice, ustedes serán una nación de sacerdotes, una nación santa, porque yo soy santo. Como dice Pedro, sin santidad nadie verá al Señor. Si me hubiera apartado para Dios. Era moneda corriente la inmoralidad en ese lugar. Entonces vemos acá
que ese tipo de vida es normal para los efesios, pero en Cristo todo debía ser distinto. Y así como vemos que ellos estar casados, civilmente ordenados, como mandaba la ley, pero después hacían lo que querían, entonces por eso habla de ser esposo de una sola mujer. Está hablando ese requisito, parando, porque no era tan solo apelar a que no, vos estás legalmente casado, no. Tenés que ser casado y ser fiel a esa esposa. Es decir, el tema es que un anciano debe ser alguien de un carácter moral y sexual incuestionable. Este hombre está dedicado en su mente y corazón a una sola mujer, su esposa. Se mantiene puro en su conducta y pensamiento. Ojo, pero esto no es una orden para casarse. No está llamando, porque inclusive fíjense que Pablo hubiera quedado descalificado, él era soltero. Hay otras visiones teológicas que dice que pudo haber sido viudo. Pero en definitiva, él no estaba casado en ese momento. No es que, bueno, listo, ya vení, casate. Es mejor y lo más aconsejable. Yo conozco pastores solteros. Pero el tema es que como siempre están incompletos. Hombres íntegros, pero hay cuestiones que tienen que ver en este sentido. Están limitados ministerialmente. Ellos no pueden estar ministrando a una mujer. Ahí ya es una cuestión de que los coarta un poco. Entonces, siempre es mejor y aconsejable que un pastor deba estar casado para honrar el matrimonio. Debe estar consagrado en su mente y corazón a una sola mujer, su esposa. Se mantiene puro en su conducta y pensamiento. Y esto, ¿qué pasa? Vemos que Pablo habla de que honroso es el lecho sin mancilla. Vemos cómo dice la Escritura. El autor de los Hebreos habla de esto, no Pablo. El autor de los Hebreos, capítulo 4, verso 1, honroso es el lecho sin mantilla. Entonces, ¿qué pasa? El matrimonio es honroso delante de Dios. Se cumple el propósito de Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Fructificados, multiplicados fue la orden de Dios. Es continuar la orden de Dios de Génesis. Por otro lado también vemos que los pecados que muchos que practicaban en esa época los condenaba. Dios no mira con agrado el pecado sexual. 1 Corintios 6, versos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. La palabra fornicación viene del griego porneia, que tiene que ver una amplia gama de actividad sexual ilícita. No habla tan solo de la actividad sexual antes del matrimonio, es más amplio. Todo tipo de práctica sexual fuera del matrimonio es pecado. Está hablando de una conducta relajada. Porneia tiene que ver más con una conducta relajada. ¿Qué tendría que ver a mí como esposo estar ya pecando o estar mirando un terreno peligroso? Que yo vaya a hablar con una hermana y, por ejemplo, que me vean que yo la estoy abrazando desde las caderas a una hermana que no es mi esposa. Cuidado con esas cosas. Ya eso se podría tomar una conducta relajada. Algo que está abriendo puertas, que no es bueno, no es sano. Fíjense cómo dice acá él. Dice, no fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, cuidado, el pecado sexual no es un chiste. Aparte tiene un poder destructivo terrible. Jesús que dijo en el Sermón del Monte, aquel que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Para Dios que está mirando tu corazón, si vos estás mirando a una mujer que no es tu esposa para codiciarla, la deseaste, te hiciste los ratones, para Dios ya sos un adúltero. Entonces tener esto, como son cuestiones de la mente, por eso aquel que va a ser obispo tiene que tener cuidado en su mente. ¿Cómo cultivamos la pureza de la mente? Estar en la palabra de Dios. Porque el deleite no tiene que ver con las emociones, sensación almática, sino tiene que ver algo espiritual, ver en Dios. El cometer adulterio también lo descalifica permanentemente. Aquel si es un anciano en la iglesia y comete adulterio, estamos hablando, no voy a tomarme el tiempo de divorciado, viudo,
no voy a tomarme todo ese tiempo, quizá el miércoles pueda desarrollar un poquito más, pero el tema es el siguiente, lo que está hablando en sí Pablo es que pueda tener un hogar ordenado. El que va a ser anciano tenga un hogar ordenado. ¿Por qué? Aquel que es pastor, que ya está funcionando como pastor, ¿por qué queda descalificado según la Escritura? Porque es como un estigma que le queda, lamentablemente. Muchos no, pero David pecó, Dios lo restauró. Dios lo restauró, pero él lo que tenía era un servicio de Dios siendo rey. Era un cargo político, de gobierno, no era sacerdotal. Segundo, tuvo graves consecuencias, porque a partir de ese momento, uno, murió el hijo, y por otro lado, la espada nunca más se apartó de su casa. Él no pudo decir, bueno, me muero en paz y no tengo más problema en mi casa. No, hasta lo último de su vida lo persiguió la espada, la rebelión. Entonces, hubo consecuencias sobre David, pero no es tomar como uno, bueno, Dios restauró a David, ¿cómo no puede restaurar al pastor? Para el servicio al ministerio ya no. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice Proverbios capítulo 6. Lamentablemente es como una mancha que queda en la persona. Capítulo 6 de Proverbios, versículos 32 y 33. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Como una marca que te queda acá. Pero es la ley, ¿dónde está la gracia? Aparte de la gracia es avivate, no comete adulterio. Dios está dando una clara advertencia. Aquel que comete adulterio se corrompe, es falto de entendimiento, termina siendo tonto, seducido. Por eso el consejo de la palabra de Dios en Proverbio es, ¿qué cosa? Deleitate en la mujer de tu juventud. En las caricias de la mujer de tu juventud, en la fuente de tu juventud. ¿Cuál es el tema, hermano? Entender que hay también una relación, y eso lamentablemente que se ve, al que dice, no, pecó, y bueno, se arrepintió y ya está, y bueno, un perdón y sigue restaurado el ministerio, es una gran puerta para la herejía. ¿Por qué? Porque lamentablemente está muy relacionado el pecado sexual con herejías, falsa doctrina, falsa enseñanza. Segunda a Pedro, capítulo 2, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 12 al 14, nos dice lo siguiente. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de ¿qué? De adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Corazón habituado ¿a qué? A la codicia. Seducen las almas inconstantes. ¿Quiénes son las almas inconstantes? Aquellas personas que nunca crecen en el Señor. Uno van picoteando de iglesia en iglesia, van acá y allá, nunca se afirman en ningún lugar. Van absorbiendo todo tipo y esas personas son seducidos porque voy buscando la novedad, algo que me impacte, algo que, ay, acá lo encontré por un tiempo. Pero ahí te seducen. Pero sus ojos están llenos de adulterio y no se sacian de pecar. Son esclavos de sus propias concupiscencias, de sus propias fantasías. Verso 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces vamos a la escritura. Debe ser alguien íntegro sexualmente. No tendrá el obispo una relación inadecuada con el sexo opuesto. Debe evitar un contacto a solas, contactos por redes, etc. Esto no quita, ojo, y esto no quita, tener que tener cuidado. Una persona, pero esto no estamos hablando, ojo, son para un carácter maduro, pero ningún hombre debe tener, y más siendo casado, siendo hijo de Dios, ningún hombre debe estar a solas con una mujer en un lugar oscuro, en un lugar apartado, no. Eso es para todos los creyentes, para todos los varones, ningún varón cristiano. Porque ahí se ve tu testimonio también. Como cristiano, yo nuevo en el Señor, me decían, tenés que dar testimonio, buen testimonio de Cristo.
sea que esto no es solo para el pastor, son características de un cristiano maduro. Ay, no, pero si no tengo ninguna intención de estar con esta hermana, o la mujer estar con este hombre, no tengo ninguna intención, cuidado porque está deshonrando al Señor. Ay, pero yo no tengo ningún pensamiento, ¿qué culpa tengo yo si el otro sí? Cuidado, porque los varones son seducidos. Pueden gravemente estar enredados en problemas extramatrimoniales, contando problemas, contando luchas, aflicciones, y después comienza a enredarse la cuestión. No conviene. Huí de eso, hermano. Huí de eso, hermana. No se debe tener este sentido. Pero esto no quita, tampoco esto no quita, si bien lo que estamos hablando, que el pecado de adulterio ya es como que lo descalifica permanentemente, no puede volver a ser restaurado el ministerio porque tiene esa mancha, ya rompió ahí. Pero eso no quita que esta persona pueda venir confesando el pecado, pueda experimentar un arrepentimiento genuino y la consecuencia, restauración que la iglesia debe propiciar, debe acompañar y debe estar peleando palmo a palmo con ese hermano para que este hermano sea restaurado, si es posible, que sea restaurada su familia con su esposa, volver a que se vuelva a restaurar la familia. Es un camino penoso, largo, lleva tiempo, cada familia tiene tiempo. Pero puede ser restaurado como miembro de la iglesia, puede ser restaurado como miembro de la comunidad del Señor. Sí, eso sí. ¿Cómo no? Como dice Pablo, aquel que dice que está firme, mire que no caiga. No te puedes poner con el dedito acusador. Sé un instrumento de la gracia de Dios. O sea, pero fue pastor, me decepcionó. Hace misericordia. Hay que tener misericordia y amor para que sea restaurado como creyente en su posición como cristiano. Pero lamentablemente ya no puede volver a ejercer el ministerio de ser anciano en la iglesia, porque debe ser un ejemplo. Y eso se rompió. No es un espíritu legalista. Como dice Proverbios, su mancha nadie la va a sacar. Siempre va a estar, pero vos te acordás cuando viste vos estando casado con Martita y te fijaste en Felipa. Siempre va a haber Entonces, ¿qué pasa? Para que no sea tomado eso. Porque el problema está que la caída de un pastor no es solo un cristiano que no es líder, que no es pastor, tiene terribles problemas, deshonra a Dios, deshonra al Evangelio, problemas inclusive con su familia. Pero cuando cae un pastor, cuando comete adulterio un pastor, la capacidad de destrucción es grandísima, se multiplica. Lamentablemente, arrasa con su familia, arrastra a la iglesia y arrastra y avergüenza el testimonio de Cristo. A veces es vergonzoso ver hoy en día un pseudo apóstol. Se divorció de la esposa por distintos temas, a lo cual es una pena. Uno debe apenarse cuando ve una destrucción de una familia. ¿Pero qué hacen él? Él en ningún momento dijo, no, mirá, voy a tomar un tiempo de restauración y voy a estar, depende de los motivos que se separaron. Pero la cuestión que él sigue con su iglesia, sigue su congregación grande, es una de las más grandes en Estados Unidos. Pero su esposa dice, no, yo me separé, pero voy a hacer la voluntad de Dios. Dios me mandó que sea su profeta y se abrió su iglesia aparte. Es terrible, es una barbaridad. Por eso debemos tener, hermano, debemos comprender que a veces no es tan solo una oración y vení, te vamos a restaurar, hermanito, no. Por eso debemos perseverar y luchar por la santidad. Todos los creyentes. Nada más que el pastor es alguien que se refleja, es maduro. Pero todos estamos llamados a vivir en santidad. Todos los varones estamos llamados a tener cuidado con el trato con el sexo opuesto. En las redes sociales, con quién hablar, los WhatsApp, cuidado. Yo normalmente tengo por costumbre, cuando tengo que hablar con hermanas, por ahí mando que Verónica hable con las hermanas para contactar alguna cita, lo que vamos a hablar, y siempre voy acompañado de mi esposa. Yo no puedo estar hablando con una mujer sola para decir, no, vamos a hacer consejería. No, hermano. No es permitido por Dios. No voy a dar lugar al enemigo. Entonces debemos tener algo en este sentido. Este hombre, si bien será descalificado permanentemente, pero seguirá siendo un hermano en la fe. Pero el mensaje sencillamente, lo que está diciendo es que el candidato a pastor tiene que tener un hogar ordenado. Debe haber orden. Cualidades personales. Debe ser, ¿qué cosa? Sobrio. Es el antónimo, o sea, lo contrario de ebrio. Es decir,
Sobrio en el literal viene a decir que no esté tomado, poseído por el vino. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tiene que ver con el vino? No, lo que está diciendo en este sentido es decir que cuando una persona está ebrio, está bajo el control del alcohol, no tiene la mente clara, no puede tomar decisiones claramente, no puede ordenar el ministerio en la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? No tiene una mente clara, no es moderado en sus acciones, tiene que ver con ser capaz de dominarse a sí mismo, tiene una claridad de pensamiento para tomar decisiones, tiene una idea clara de lo que es la vida. O digamos, cómo es una persona sobria, tiene que ver una persona con la mente clara, cómo se desempeña en situaciones de zozobra. Cuando viene conflicto, cuando viene una noticia que te desestabiliza, ¿cómo? No quiere decir que el pastor no se hunda en un tiempo o por un día o en un rato, no se esté desorientado, no entre tipo en una crisis o no se ponga triste. Sino en el sentido que esto que lo desestabiliza debe ser capaz de controlar sus emociones por medio de la sumisión al obrar y al poder del Espíritu Santo. No es que no cae en tristezas, pero se sobrepone por la gracia y la acción divina y no se hunde en la depresión, en la angustia. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué hago? Como Elías, mató 300 profetas y después se fue a la cueva. Oh, Señor, quítame la vida, me quiero morir. Por un tiempo estuvo así, puede pasar. Pero Dios le dio ánimo y salió adelante. Entender que no queda paralizado. Siempre va a salir airoso y en victoria, ya que en la hora oscura esa persona confía en la palabra del Señor. Santiago, capítulo 5. Fíjense cómo era Elías y cómo habla. Versos 17 y 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Pero un hombre sujeto a pasiones como nosotros. No era el súper ungido, era un hombre sujeto a la naturaleza humana. ¿Era lleno de Dios? Sí. Pero alguien abierto de mente, alguien que tenga una mente perspicaz, sería una mente clara, aguda, podemos entender en las Escrituras que son, como nos dice el primer libro de los Reyes, primer libro de Crónicas de los Reyes, capítulo 12, verso 32. Esos hombres con esa visión, dice así lo siguiente: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos los hermanos. Sabían lo que Israel debía hacer. Debemos tener claro, hermanos, de que la Escritura nos guía y nos enseña a saber qué vamos a hacer. Por otro lado, también el que habla es prudente. Es del griego sofrón. Es una persona cabal, capaz de concentrarse y no de distraerse con facilidad. Tiene buen juicio, sentido común, es disciplinado y conoce cómo ordenar sus prioridades. Es serio en cuanto a asuntos espirituales, ve el mundo a través de los ojos de Dios. Filipenses 4:8. Si en algo bueno de pensar, pensá en esto, pensá en lo bueno, en lo amable, en lo puro, en algo digno de gloria. Si en algo bueno, en esto pensad. Una mente que está visto desde el ángulo de Dios. Las prioridades de esa persona que es una persona prudente, una persona que tiene dominio de sí mismo también, emana de ser sobrio, claro de mente, pero también no se deja gobernar por las emociones, sino que habla lo siguiente: su mente está controlada por la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? La palabra de Dios. Una persona madura ama al Señor y Jesús dice: el que me ama, mi palabra guardará. El que guarda mi palabra es el que me ama, dice la Escritura también. Jesús lo dijo al derecho y al revés, como para que se entienda. Jesús, ¿cómo oró al Padre? Juan 17:17. Padre, santifica eso en tu verdad. Tu palabra es verdad. No es que no pueda tener un buen humor, no es que no haga un chiste, no es que anda todo el día serio, como flotando en el aire. No me toques porque la unción está conmigo. No. Pero entender la perspectiva de vida es serio en las cuestiones espirituales. Y entender, ser entendido en los tiempos, en los momentos. Y no vive una vida desordenada en su mente, sino que hay orden, hay trabajo.
Por otro lado, también habla de ser decoroso. Así como a las mujeres les vino que deben ser decorosas, su vestimenta decorosa, el hombre, el candidato al pastor, el pastor debe ser un hombre decoroso. Viene la palabra griega cosmios, que tiene que ver, es la raíz de cosmético, pero no es que está mandando a los hombres maquillarse, está hablando de orden. Es decir, un hombre con carácter ordenado, que lo lleva a ser respetable. Una vida destacada por el caos hace que no sea esa persona respetable. Ese es el orden, ¿qué cosa? Esto es el orden en su casa, en el desarrollo ministerial, en su aspecto e higiene personal. ¿Cómo se presenta ante la sociedad ese hermano que quiere ser pastor? ¿Cómo se presenta ante los demás? ¿Una buena conducta, siendo educado, de buena forma de hablar? No estoy hablando tan solo de su nivel cultural, estoy hablando de su educación. ¿Habla con respeto? ¿Respeta a las personas mayores? ¿Respeta a los niños? Es una persona que habla con respeto, con integridad. Su aspecto, su higiene, está arreglado, por lo menos se baña. Como yo hablé con un joven hace tiempo, y decía, no, pero viste, vos, y novia, ¿y cómo vas a querer tener novia? Lo que tenés que hacer cuando trabajes, comprate jabón, querido. Comprate jabón, comprate shampoo. ¿En serio? Se lo dije así. Viste, tenía un problema, pero le dije, comprate jabón, comprate shampoo. Si sos soltero, ponete perfume. Comprate una ropa. ¿Cómo una mujer decente te va a mirar en tu aspecto así? A veces hay que hablar así en forma cruda, hermano. Pero, o sea, la realidad es eso, para que madure en el Señor, porque aparte esa persona representa a Cristo donde va. ¿Y cuál es la imagen de Cristo que lleva? Desaliñado, todo barbudo, sucio, la ropa así nomás. Tiene por costumbre congregarse con la ropa así nomás, sucio. No importa, total. No, hermano, ser decoroso, un hombre, un caballero, tiene que estar bien vestido. No te digo que te vaya y te destroce la tarjeta de crédito o te gastes todo el sueldo en un traje de Dolce Gabbana. No. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que dentro de lo que tengas, lo mejor para el Señor. Y en todo aspecto de tu vida, estás trabajando, se ensucia la ropa, se puede lavar, es verano, puede secar. ¿Entienden, hermanos? Esa persona, pero eso todo creyente debe ser de esa manera. ¿Comprenden el tema? Todo creyente, varones y mujeres también, deben cuidar su aspecto, su higiene. Entonces, ver, cuando estás hablando con la persona, ya medio se tiran. Y algunos de los pentecostales dicen, la unción lo tiró. No se banca el aliento. Entonces, comprendamos, hermano. Hago con estos datos humorísticos, pero es la realidad, es lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Puede recibir gente en su casa ese candidato o ese anciano? ¿Puede recibir en su casa sin temor a que vean el paso de un tsunami? ¿O que ya haya explotado una bomba? ¿O que vean una sociedad por todos lados? ¿Puede recibir a las personas que vengan sin problema? ¿O no? Bueno, pará, salí corriendo, más o menos, ordenás más o menos. ¿Cómo es el aspecto de su familia? Su esposa, sus hijos, ¿se corresponden con el evangelio, digamos, ordenados, limpitos? No que te vaya a comprar a las hermanas un perfume caro. No tenés perfume, olorcito a jabón. Hermana, hermano, también lo mismo. Ahora, si vos podés y Dios te bendice, amén, hermano, no hay ningún problema. Te podés comprar un traje, lo querés hacer, hacelo, un buen perfume, gloria al Señor. No estoy diciendo que no, digamos, siendo coherente con la economía de cada uno. Por otro lado también, ¿su estilo de vida es coherente con el Evangelio? ¿Qué tipo de conversaciones comparte? ¿Glorifica al Señor o solo son frivolidades, tonteras, chabacanerías, chismes? Vengo a tomar unos mates, hermano, acá, sí, gloria a Dios, sí, vamos a tomar mate y empiezan hablan de uno, hablan del otro. ¿Cómo glorificar? Una persona madura en la fe no pierde tiempo en eso. Corta el chusmerío. ¿Cómo corta? Mirá, te voy a hablar de esto. No, mirá, a mí no me contés. ¿Tenés problema con la persona? Hablalo con esa persona. No, pero es para orar. No, vos no querés orar. Vos lo que querés hacer es
hablar mal de esa persona. Y lo que tenés que hacer es agarrar y hablar con la persona y arreglar tu problema. ¿Querés? Vamos los dos y hablamos personalmente. Va a ver cómo enseguida se soluciona el problema. No te dice más nada. Porque es ver la intención del corazón. Tan solo es hablar mal. Una cosa es dar una novedad o noticia para orar genuinamente que apunta para la restauración y la bendición del otro. Y el otro es un chisme. ¿Qué es el chisme? Tan solo es dar la noticia para degradar, denigrar y dejar mal parado a la otra persona. Habla de un corazón lleno de envidia, de enojo, de ira, de amargura. Cosas las cuales deben arrepentirse. El candidato, ¿cómo habla? Sus conversaciones. Terminas alabando y glorificando a Dios. En la conversación los creyentes, el evangelio es el centro. Oh, y otra vez vamos a hablar de religión. No, Cristo no es religión. Cristo es la vida para nosotros. Ahora, no quiere decir que no se pueda hacer un chiste, no se puede hablar de un deporte. Pero ¿qué es lo que prima? No debe ser alguien con eternos y confusos planes sin realizar. Porque como dice uno, si no puede ordenar su propia vida, ¿cómo va a ordenar la iglesia? Una vez me dijeron a mí, mirá, nosotros vamos a ver a tu casa, sí. No, mirá, en casa no. ¿Por qué? Porque hay mucho desorden y a nosotros nos gusta vivir en el desorden. Bárbaro. Entonces entendamos eso. También habla de ser hospitalario. Filoxenos significa en el griego eso. Es amigo del extranjero. Le gustan los forasteros, no es exclusivista. En la antigüedad era una práctica muy común, dado que quedarse en los hoteles, quedarse en los lugares así, eran los lugares terriblemente sucios, había delincuencia, inmoralidad, uno de los peores lugares. Entonces por ahí iban, y había muchos predicadores itinerantes, muchos hermanos que por la persecución religiosa, por el hambre, bueno, iban y los asistían en la casa. Siempre debe haber en una persona madura en la fe, su corazón y su familia, el creyente, debía estar abierto a recibir a la otra persona. De hecho, Jesús dice que yo fui extranjero y ¿qué? Y me recibiste. Pues dicen, ¿en qué te vimos que era extranjero? Bueno, ustedes atendieron ahí. Mateo 25, 35. Evangelio de Mateo, capítulo 25, verso 35. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Hebreos, el autor de los Hebreos dice, hospedados, y acuérdense de que muchas veces no se dieron cuenta y hospedaron ángeles. Posiblemente el autor de Hebreos se acordó de cuando Abraham recibió a los a dos ángeles sin saberlo, los que se encargaron de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero no sabía, eran solícitos. Era una costumbre en aquella época. Yo sé que son tiempos complicados y es difícil abrirle la puerta a cualquiera, pero también en estos tiempos, y con esto no quiere decir, pero esto dice, no es que el pastor deba tener una olla popular en su casa para toda la iglesia, o la puerta sea giratoria para todo aquel que quiere pasar el rato, sino que es la forma en que un pastor recibe a quien no pertenece a la fe. Significa ser amigo de pecadores, ser como Jesús, bueno, compasivo, de buen trato con los que no son creyentes. O sea, yo no puedo venir acá de una persona y ves un candidato a pastor y que viene un incrédulo y no es capaz ni de saludarlo. Ah, no, porque no es de la iglesia, no lo saludo. Fuchi. A mí me ha tocado abrazar a borrachos, gente totalmente en un estado, gente en una vida desordenada en su vida, gente pordiosera, gente los linchera, con un perfume que no era Carolina Herrera. Me acuerdo de tener que abrazarlo, de abrazar el corazón, hay gente que se quebrantaba en el corazón. ¿Por qué? Porque nadie los abrazaba. Una vez me desafió un punk. Estaba llevando folleto a evangelizar y vino un punk y me dijo, abrazame. Esa persona era un creyente apartado. Hay que ver si era creyente, pero bueno, estaba apartado en ese momento. ¿Vos me abrazarías a mí? Tenía, me acuerdo, un chaleco de cuero, pleno verano, mes de enero. Chaleco de cuero, nada, todo su corte típico punk. Tenía uno que otro diente. Por supuesto, hombre transpirado, tremendo su olor corporal. ¿Me abrazarías a mí? Sí, fui y le abracé de corazón. Y ahí después me empezó a contar que él había sido creyente, que había estado en un instituto de rehabilitación,
Se apartó por el fraude que veo realmente de muchos pastores que se abusaban de la economía de la gente. Y dice, algún día voy a volver donde Dios me traiga. Pero me daba las gracias. Y yo lo abracé de corazón. Porque no es que dice, bueno, no. Vamos a abrazar en serio. Porque vos estás llevando a Cristo. Si tenés una persona que quiere ser pastor y no tiene ese comportamiento, algo que quizá Dios tenga que trabajar. Y terminando, una aptitud excluyente. ¿Qué dice la Escritura? Apto para enseñar. Digamos que este es lo primero que tiene que ver con una cuestión de dones para el servicio en el ministerio, para el servicio en el oficio. Apto para enseñar. La palabra es didácticos. ¿Qué es el origen de la palabra nuestra? Didáctico. Algo que es para enseñar, algo práctico, algo didáctico, que se puede enseñar algo. Aquí el único requerimiento también aparece en 2 a Timoteo, capítulo 2, verso 24. Esta palabra dice lo siguiente: para que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Entonces debe tener esa aptitud. Este es un don que Dios te da. Tiene que ver con los dones en las funciones. Un anciano debe ser un maestro capaz, que se esfuerza en sus estudios y exposición. Es un requisito que lo pone aparte de los diáconos, por ejemplo. Los diáconos tienen casi los mismos requisitos, o sea, ser un cristiano maduro para ser un diácono, el otro líder de la iglesia. Pero ¿qué pasa? El diácono está libre de tener que enseñar. La condición para uno que está llamado a ser anciano o pastor en la iglesia debe ser apto para enseñar. La primera tarea del anciano es enseñar y predicar. Y este requisito, ¿por qué está en medio de cualidades morales, cualidades del carácter? Dice John MacArthur, la enseñanza eficaz se entreteje en el carácter moral del maestro. Así como les dije que la herejía, la falsa doctrina, tiene directa relación con la vida inmoral de aquel maestro, la vida de santidad también agrega eficacia, excelencia al servicio. Como dice en el capítulo 4, verso 6 de la primera carta a Timoteo. Dice, si esto enseñas a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con todas las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. En el verso 11, esto manda y enseña. Es la prioridad, predicar y enseñar. Así como hicieron los apóstoles cuando levantaron a los diáconos. ¿Se acuerdan? Hechos 6, léanlo, tarea para la casa. Donde dice, bueno, no es justo que nosotros dejemos el ministerio de la oración y la palabra para servir las mesas. Elijan entre ustedes a hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, para que os sirvan. Porque hay una prioridad en el trabajo pastoral que es la predicación y la enseñanza. Debe ser capaz de transmitir la verdad del Evangelio. Pero si bien es deber de todo cristiano de testificar del Evangelio, no todos tienen ese don para predicar y enseñar. Como dice 1 Corintios capítulo 12, verso 29. ¿Son todos profetas? ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos evangelistas? No. Dios tiene diversidad de dones para la iglesia. Y para predicar es un don también dado por Dios. No es una cuestión natural. Los que anhelan obispado deben tener este don. No es una habilidad natural. Es una capacidad otorgada por el Espíritu Santo para enseñar. Debe tener una profunda comprensión de doctrina. Cuanto más profundo conocimiento tenga, más pertinente y calificada será su enseñanza. Vivir en humildad también es otra característica, porque enseñar con arrogancia o con orgullo solo servirá para destruir la misma verdad que está enseñando. La vida de santidad debe ser capaz de ser un estudiante diligente. Si no recibe instrucción, ¿cómo podrá enseñar? Yo soy mentoreado, por ejemplo, Cristian Palomares de Rosario. A su vez yo estoy, en febrero tomo otra materia en el Instituto Bíblico porque yo necesito nutrirme para poder servir mejor a la iglesia del Señor. Yo no me puedo quedar ahora, yo necesito ir creciendo para que toda la iglesia vaya creciendo en solidez, para que puedan tener buena comida, puedan ser bien alimentados por el Señor, por su palabra. Para eso necesito ser instruido, porque si no, ¿cómo voy a enseñar también? Es los recursos que Dios ha dado. Otros por ahí no cuentan y la gracia de Dios igual lo sostiene. No estoy diciendo eso. Debe ser capaz de evitar el error. Pablo advirtió a Timoteo que evite la falsa doctrina.
Debe ser capaz de tener valentía y convicciones firmes. No debe abandonar y naufragar de su fe. En su libro, El pastor como predicador, el doctor MacArthur dice, la capacidad para distinguir entre la verdad y el error es absolutamente crítica. Usted no puede hablar de la verdad ni guardarla si no la entiende. Por eso no se puede parar a cualquier inventar o querer hablar y decir lo que se le antoja. Según a ver cómo amaneció nublado, comí mal a la noche, me levanté mal y bueno, voy a predicar algo que tenga que ver con el fuego y la ira. Es una barbaridad lo que muchos dicen. No, hay que dar libertad al Espíritu Santo. Es una barbaridad. Censuran. ¿Qué te dicen? ¿Y qué texto usa más? La letra mata, más el Espíritu vivifica. El texto lo que está diciendo ahí es que la letra de la ley te mata. Más el Espíritu, la gracia, la que te vivifica. No te salva que obedezca la obra de la ley. Le está hablando a personas que querían volver a obedecer la ley de Dios. Eso sí te va a matar porque la ley tiene poder para matarte, no para darte vida. La ley te debe encaminar a Cristo. Él te da vida. Entonces, teniendo esto, apto para enseñar, que es algo vital, tiene una aplicación, y voy terminando con esto. Ahora bien, ¿qué nos ocupa la iglesia? Podrás preguntar, ¿qué tiene que ver conmigo si yo ni soy pastor? No tengo llamado, ¿no? Bueno, primero, es responsabilidad de la iglesia orar para que el Señor provea almas a la iglesia y que el Señor levante hombres idóneos para ser instrumentos de edificación en el liderazgo de la iglesia. Y así se cumpla la promesa del Señor hecha en Jeremías 3:15, os daré pastores conforme a mi corazón, con ciencia y sabiduría. Hay que orar para que el Señor levante un liderazgo sólido para nosotros, Iglesia Bautista Misionera de Gesell. Un liderazgo sólido, consagrado, bíblico, impulsado y sostenido por la gracia del Señor y el poder del Espíritu Santo. 2. Se debe orar para que el Señor muestre su propósito en todos. Pero en cuanto al tema, a hombres y jóvenes, para tener un corazón dispuesto a servir al Señor en lo que Él requiera. No sé, quizá haya entre vosotros y haya entre ustedes, haya más pastores y diáconos, yo no lo sé. Puedo tener un perfil algunos, pero quizá hoy muchos están dormidos, papando mosca, y Dios está queriendo hacer una obra en algunos de ustedes. Hombres maduros, comprometidos con el Dios que los rescató. Este es el momento de dejar de ser niños, varones, ponerse serios, dejar el juego y afrontar el tiempo que vivimos. Está reciando una lucha, pero confiados en que nuestro Salvador ya ganó. La victoria es absolutamente nuestra, nos fue otorgada por Cristo. A Él nos debemos. No hay nada más emocionante que vivir por el Evangelio. No hay mayor honor que servir a nuestro Rey. Él pronto viene, que te encuentres siendo útil a su causa, no para que te salve, sino por agradecimiento. Atrévete a ser hombre en tu familia, tu trabajo, tu carácter, tu servicio. Despertá, varón. Atrévete a tomar el desafío. Este es un tiempo angustioso, sombrío, pero para levantar la bandera de la verdad del Evangelio, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Solo a Dios sea la gloria. Amén. Oramos al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta tu palabra. Rogamos, Señor, que tú bendigas, Señor, cada una de las vidas, los hermanos, las hermanas, Señor, que pueda estar orando, respaldando a los varones que Dios vaya levantando. Señor, hermanas que también se levantarán como, Señor, tus, Señor míos, sirvientes, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Esto no depende, Señor, de nosotros, es tu obra en nuestras vidas, Señor. Tú llamarás al corazón, Señor Dios mío, pero también, Señor, despierta a aquel que está adormecido. Señor amado, glorificate en medio de tu iglesia. Que este es un tiempo, Señor Dios mío, donde, Señor, el enemigo parece venir como río. Pero, Señor Dios mío, tu palabra, Señor, nos habla de que aún en medio de la tribulación tú eres nuestro castillo fuerte. Tú eres nuestro castillo fuerte, Señor. Por eso te alabamos, porque tú eres nuestro refugio en el turbión. Tu palabra dice que ni a las puertas del Hades prevalecerán sobre esta iglesia. Señor, por eso en esta hora encomendamos, Señor Dios mío, esta marcha victoriosa, siendo tú, Señor, yendo delante de nosotros como poderoso gigante. Levanta hombres, varones, futuros pastores, futuros diáconos, futuros líderes. Señor, en el nombre de Jesús oramos, hombres cabales, hombres centrados,
hombres llenos de tu Espíritu Santo, de buen testimonio, con integridad, con santidad. Claro que cuesta, Señor. Nuestra humanidad es terriblemente, Señor, traicionera. Nuestro corazón es traicionero, pero ayúdanos a la luz de tu palabra. Sostén a tu iglesia, Señor, por medio de tu gracia, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia.